Bueno, continuando con el aula virtual de Derecho Romano, seguimos con la bolilla 14, que sigue hablando de las causas fuentes de las obligaciones. En este caso ya hemos dejado atrás delitos y cuasidelitos y vamos a ver otra causa fuente que son los contratos. En esta bolilla ustedes van a encontrar un par de mapas conceptuales que habla de contratos en general y otros de contratos reales, y sobre el final un apartado de casos prácticos que sería muy importante que ustedes los desarrollen y eventualmente consulten con su docente. Para hacer una breve explicitación del contenido de esta bolilla, muy sintética por cierto, vamos a decir que esta bolilla trata de los contratos verbales que dan comienzo a esta bolilla, en la que ustedes van a ver un amplio pasaje del contenido puramente formal y solemne del derecho romano en materia contractual y el transcurrir hacia otro extremo al final del derecho romano, que es el predominio del contenido de la voluntad. Bien, en este derrotero vamos a comenzar con los contratos verbales. El primero conocemos muy poquito de él, que es el nexum, donde sabemos que el deudor se comprometía personalmente con su propia libertad, respondiendo por sus deudas propias o de terceros con incluso su propia vida, que estaba en manos del acreedor. Con la ley Poetelia Papiria, desaparece esta obligación y por lo tanto cae en desuso este contrato. Dentro del resto de contratos verbales vamos a encontrar algunos que son unilocuentes, es decir, oralizados por una sola de las partes, como la dotis dictio, o sea, la dicción de la dote, la promesa de dote, que la sola oralización generaba el compromiso de la entrega, es decir, la obligación. Y otro es la promesa de la juramentada del esclavo, que consistía en una doble promesa, como ustedes verán en el texto, que se trataba de una promesa ritual, religiosa en un principio, y luego de la manumisión se constituía en una promesa de carácter jurídico, donde el esclavo, transformado ya en un liberto, juraba depender por siempre de su amo en una relación cliente-patronal. Luego de estos contratos vamos a pasar a los verbales bilocuentes, es decir, donde ambas partes oralizan el contenido de la obligación. Ahí vemos la stipulatio proveniente del esponcio, donde ambas partes oralizaban una fórmula que debía ser realizada, oralizada de un modo solemne, concordante, de modo tal que fuera claro el contenido solemne de estas fórmulas, pregunta y respuesta, para que diera origen a la relación contractual. Luego de estos contratos verbales vamos a encontrar los contratos literales, donde tenemos la nómina transcripticia. ¿Qué significa esto? Pues que cada paterfamilia tenía una contabilidad, un códex, donde se registraban en su libro tanto las entradas y salidas de dinero, que no nos interesan demasiado, que es la nómina arcaria, porque no constituían obligaciones. A la par de esta nómina arcaria, la que sí nos interesa, que es la nómina transcripticia, que son las inscripciones de aquellas deudas que se tenía para con el paterfamilia, es decir, las acreencias del paterfamilia, y cuya sola registración implicaba la obligación a cargo del tercero para con el paterfamilia. Vamos a ver que hay una doble situación por la cual se puede dar esto, que es el cambio o la transcripción de persona a persona, es decir, el cambio de la persona del deudor o de la razón de la deuda, es decir, la transcripción de cosa a persona. También como contratos literales vamos a encontrar la síngrafa y la quirógrafa, que son documentos que se incorporaba el contenido de la obligación, y que en el caso de la síngrafa era suscripto por ambas partes, mientras que en el quirógrafo simplemente era suscripto por la persona del obligado. Así llegamos a los contratos reales, último de los contratos que vamos a ver en esta bolilla 14. Allí tenemos los contratos
como el mutuo y el comodato, muy parecidos. Aclaramos que en todos los contratos reales los denominamos así porque implican la entrega, la existencia de una cosa que pasa de una persona a la otra. En el caso del mutuo, denominado préstamo de consumo, es porque se entrega una cantidad de cosas fungibles, es decir, cambiables, que se pesan, cuentan o miden. ¿Qué es lo que se entrega? La propiedad de estas cosas. ¿Qué se debe devolver, por tanto? Una cantidad igual del mismo género y calidad de cosas, mientras que en el comodato, lo que se entrega en calidad de simple tenencia es una cosa determinada, pues ¿qué debe restituirse? La misma cosa determinada, porque no se trata de una cosa fungible, sino especialmente determinada. También vamos a ver un contrato muy importante que es el Foenus Nauticus. ¿Por qué es importante? Porque es el primer contrato en el derecho romano que acepta la carga de intereses. Este Foenus Nauticus o préstamo naval se otorgaba a un capitán de un barco, un capital, para que hiciera una explotación comercial. La característica de este contrato también se daba en que si la cosa se perdía para el prestamista y no para el obligado. Luego tenemos el depósito en sus distintas fórmulas, el regular, donde hay una entrega en custodia de una cosa determinada, o el irregular, donde se determina o se entrega, una cosa dineraria que puede aceptar una carga de intereses. El secuestro, donde lo que se entrega es una cosa cuya propiedad está discutida, es decir, la persona a quien debe restituirse la cosa no está todavía clara, entonces quien recibe la cosa en custodia deberá entregarla a quien la justicia o en definitiva se resuelva que es la persona propietaria de la cosa o con derecho a la cosa. Y por último, la prenda, el contrato de prenda, donde la cosa es entregada en función de una garantía, de una acreencia o de una deuda, mejor dicho, se entrega en función de una deuda, está garantizando el cumplimiento de una obligación previa y se entrega al acreedor esta cosa para que esté en su poder al solo efecto de garantizar el cumplimiento de la obligación base. Esto que hemos explicitado es simplemente un esqueleto de la bolilla 14 que con el contenido de los cuadros y los casos prácticos esperemos que no revista dudas y si la hay, insisto, consulte con los profesores. Muchas gracias.